Buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien, dentro de lo posible. Antes de arrancar quería agradecerles a los que estuvieron mirando los videos, que publiqué los primeros poquitos. No fueron tantos, no es que tengo que agradecer a las multitudes, pero algunos estuvieron ahí, me mandaron algún mensaje, qué sé yo. No siempre tirando buena onda, lo que me parece genial además. Y bueno, es lo que hay. No tengo muchos recursos técnicos ni mucha habilidad personal para hacer esto, pero me parece importante hacerlo y hay que hacerlo más. Tiene que haber más opinión sin intermediarios, porque estamos pasando por un momento muy choto de la política, de la economía y del periodismo también. Eh, Hay una parte importantísima del periodismo que además es la que tiene más presupuesto, más recursos, más capacidad técnica, que es cómplice directamente de lo que está pasando. Esconden las cosas, las disfrazan, no las dicen, eh, y hay mucha manipulación conceptual, ideológica, mucha bomba de humo, y hace falta más opinión sin intermediarios. Me parece que eso nos puede hacer bien a todos, más allá de la calidad del video, que como ya verán esto es bastante desastroso, pero bueno, hay que hacerlo igual. Me parece que es importante hacerlo igual. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, hace un par de días se me ocurrió comentar una boludez sobre Maldonado en las redes. Un comentario completamente marginal y me bombardearon con todo por haber dicho una boludez sobre Maldonado, que es absolutamente intrascendental y no viene al caso. Lo que podría haber dicho cualquier cosa sobre Maldonado y me iba a pasar lo mismo. Eh, Pero resulta que entre las cosas que me han dicho un montón, entre las cosas que me han dicho un montón, una de las que más escuché es que Maldonado se ahogó por no nadar, por no saber nadar. Y acá donde digo que el periodismo te hace mierda la cabeza, si no te das cuenta, si te dejas, si te agarra desprevenido, te hace mierda la cabeza, al punto de que no te deja pensar. Aceptás como razonables las cosas más estúpidas y más imbéciles y te suenan como absolutamente lógico y racional. Entonces quedas como programado para decir una estupidez desde la absoluta inconsciencia y repetirla hasta el infinito, porque ya no la cuestionás más, entonces la repetís sin parar. Maldonado se murió porque no sabía nadar y se tiró al río. En uno de los comentarios me dijeron, habría que meter presa al agua. Eh, no es muy difícil darse cuenta lo que está fallando en un razonamiento así. Si yo te dijera que una persona se murió porque no sabía volar y saltó de un precipicio, te estaría diciendo la misma estupidez. Pasa que por ahí, si te lo digo así, te das cuenta más fácil. Sin entrar, aparte, yo no quiero entrar en qué pasó en Maldonado, que si me hablan de los peritos, hay 20 peritos que dijeron que se ahogó, hay 50 peritos que dijeron que se ahogó, hay 250.000 peritos que dijeron que Maldonado se murió ahogado. Volvamos al ejemplo, si vos saltás de un precipicio o te acorralan hasta con personas armadas, hasta no dejarte más opción que saltar, en los dos casos podemos hacer 50.000 millones de pericias que lo único que van a decir es que te moriste reventado en el fondo.
Porque la gente que no sabe volar no salta de los precipicios, de la misma manera que la gente no sabe nadar, no salta a los ríos, no salta al río, voluntariamente. Pero esta gente dice, saltó al río y se ahogó por no saber nadar. Lo dicen, ¿entendés? Al margen de la que pasó realmente, el hermano de Maldonado aclaró 50 millones de veces que sí sabía nadar. Este, pero una vez que el razonamiento se incorpora sin cuestionamiento crítico y lo empezás a repetir, incluso suena cada vez más razonable, ¿no? El boludo se ahogó, la culpa del agua. Y lo que no te das cuenta, que lo que te metió en la cabeza, este periodismo mercenario que vende estas historias, es un proceso mediante el cual, un proceso de razonamiento mediante el cual vos lo que estás anulando precisamente es al culpable, es a la persona responsable. Digamos, el razonamiento que asimilaste te permite pensar que la culpa de la muerte de Maldonado la tiene Maldonado, que la tiene el río, que la tiene el frío, las estaciones del año, no sé. Cualquier cosa menos la gendarmería que no figura en el razonamiento. Porque el razonamiento ya directamente la desplazó y no lo volvés a revisar y no escuchás más lo que estás diciendo. Eso es un poco tu estupidez personal y otro poco el trabajo del periodismo mercenario que te hace pasar estas imbecilidades como cosas inteligentes y racionales. Todo viene al caso de Maldonado porque ahora, además, hace una semana metieron sopre al único testigo, que es el chico que vio con los, no me acuerdo el nombre, con los binoculares, cómo lo metían a Maldonado en una camioneta de la gendarmería después del operativo. Pero no me interesa, ya te digo, no me interesa discutir lo que pasó, lo que no pasó. No soy abogado, no soy perito, no soy una mierda. Pero si a mí me decís que una persona que no sabía nadar decidió tirarse al río y por eso se ahogó, digo, me estás diciendo una pelotudez. No necesito que vengan los peritos de gendarmería y de la Corte Suprema para saber que me estás diciendo una pelotudez. Porque la gente que no sabe nadar no se tira voluntariamente al río. Me asombra que haya tanta gente convencida de que fue eso justamente lo que pasó con Maldonado. Yo ya te digo, discutir con los Tinchos y las Mabeles es paradójico, porque por un lado te vuelve loco, pero por otra parte tengo que reconocer que es medio adictivo. Estoy armando un tabaco, no puedo armar otra cosa en el video porque no me sale el ReproCan, loco. Hace 4 meses que me anoté el ReproCan y no me sale. A ver si se ponen a laburar. Así que por ahora armo tabaco nomás. Una cosa más que quería comentar sobre esto que hacen los medios, que es que nos quema el bocho, la verdad que nos quema el bocho, porque tienen mucho presupuesto para agarrar una boludez como esta. Sí, el boludo no sabía nadar, se tiró al río y se ahogó, y te lo repiten, en la radio, en la tele, en internet, en los diarios. Y te lo dice en la tapa de La Nación y sale repetido en Radio Mitre, en TN, la misma tapa de La Nación. Después cada uno hace su propia nota diciendo lo mismo, que la repiten los demás. Y tenés toda esta gente tan seria y tan vestida de traje y con título profesional y premios de las asociaciones de periodistas que manejan ellos mismos y con la fascinación que despierta los ricos y famosos y la gente conocida digamos, hay todo un circo armado que le da como seriedad y una seriedad que no tiene. Claramente una seriedad que no tiene. Una cosa que también hacen, que es un poco más sutil. Una cosa que también hacen los periodistas y los medios y los analistas políticos y los políticos mismos. Yo lo llamo la estrategia del escudo humano.
que es usar como escudo al más débil, no para defenderse, sino para justificarse. Se ponen simbólicamente en el lugar del más vulnerable, en cualquier caso. Por ejemplo, los impuestos. Si los impuestos están bien o están mal. Cada vez que vos escuchás en los medios o en los políticos reaccionarios hablar mal de los impuestos, la imagen que generan del contribuyente es la imagen del pobre perejil que no tiene apenita, tiene un mango y que está en la lucha mes a mes, peso a peso para llegar a fin de mes, para cubrir sus necesidades, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿entendés? Entonces, arman esa imagen del argentino de bien, y te dicen que esa es una injusticia ir a cobrarle a esa persona los impuestos, cómo nos pueden hacer esto, digamos, se ponen en ese lugar. Nunca se ponen, por ejemplo, nunca hablan de los impuestos que no pagan las corporaciones, que no pagan los oligarcas, que no pagan la renta financiera. Digamos, vos sabías que toda la plata que ganan en la timba financiera, en el mercado de valores, la plata que ganas con el interés bancario, sin trabajar, sentado en tu casa, tomando mate en Punta del Este, esa plata no paga impuestos, no paga un peso de impuestos. Y nunca te hablan de ese lugar cuando hablan mal de los impuestos, te hablan del pobre perejil que va a trabajar, del impuesto a las ganancias, del IVA, ¿entendés? De esas situaciones. Dicen, es un robo. Y es peligroso, en algunos casos puntuales, ese argumento es realmente peligroso, porque, por ejemplo, cuando te hablan de la corrupción, funciona de una manera terrible, porque un caso de corrupción en el área del Estado que elijas, en cualquiera, directamente sirve como argumento para eliminar todo el trabajo del Estado en ese área. ¿Me entendés? Digamos, es el mismo mecanismo, pero al revés. En el caso de los impuestos, por ejemplo, lo usan para defenderse. En el caso de la corrupción lo usan para atacar. Toman un caso y asumen directamente que es todo lo mismo. Hay un corrupto, son todos corruptos. Ahora hace poco Grabois estaba poniendo el ejemplo de los comedores. 45.000 comedores. En un comedor se roban un paquete de fideo. Bueno, cerremos todos los comedores. Ese es el razonamiento. Y ese razonamiento se contagia al zombie que está del otro lado de la pantalla y que ya hace 20 años perdió el hábito de razonar por sí mismo. Entonces ese tipo después te dice, no, porque los sindicatos son una mierda, son una mafia, entonces hay que acabar con la educación pública, porque es todo lo mismo y con un solo caso me sirve para acabar con todo. La salud. Ahora están con que le van a cobrar en algunas provincias, el Estado Nacional también lo quiere hacer, con que le van a cobrar la atención en los hospitales a los extranjeros, a los inmigrantes extranjeros. Y sin ni siquiera entrar a discutir si eso está bien o está mal, digamos, ese solo caso de pagarle gratis a los extranjeros ya les sirve como argumento general para decir que la inversión en salud es un derroche, sin sentido. Porque mirá cómo gastan, mirá cómo tiran la plata en los extranjeros. Los hospitales hechos mierda y nosotros tirando la plata en los extranjeros. ¿Qué hay que hacer? Hay que cerrar los hospitales. Todo clínica privada. ¿Te das cuenta cómo funciona? Los tipos toman un solo ejemplo de lo que sea y lo extrapolan, el ejemplo que a ellos les conviene, en todos los casos, y es el único que están dispuestos a revisar y analizar, y lo extrapolan a toda la realidad. Entonces, hay un corrupto en el Estado, hay que dinamitar el Estado. Tenemos un problema de
inflación, hay que privatizar el Banco Nación. Y así, digamos, así funciona. Tengo recontra pendiente hacer un video sobre, un video más específico sobre propiedad privada y el derecho a la propiedad privada, que es el más ridículo de todos, mal que les pese, eh, sobre eso, bueno. Y nada, volverles a agradecer por bancarse esto, que está hecho muy así nomás, pero a mí me hace bien para sacarme toda esta bronca encima. Y espero que haya más por ahí, cada vez más, que dejen de depender del periodismo y empiecen a discutir las cosas de otra manera.